reunión que está en el libro de Éxodo, capítulo 15. Éxodo 15. Amén. Éxodo 15, que es una palabra, es algo que hemos hablado muchas veces, pero Dios siempre tiene algo nuevo, ¿ya? Y esa es la palabra viva, siempre nos está hablando. Está en el libro de Éxodo capítulo 15, versículo 22 en adelante, ¿amén? Se habla de la agua amarga de Mara. Sí, Mara. Wow. Dice, he aquí Moisés, hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Ur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Saben que nuestro Dios es el Dios que tiene planes, ¿verdad? Y esos planes no los cambia. Él no los cambia. Nosotros los cambiamos, pues. ¿Ya? Y vamos dejando las direcciones que Dios nos tiene para conveniencia nuestra. Pero no todo lo que nos conviene es de bendición. Entonces vemos a través de esta palabra, ¿verdad? Una palabra, bien decía, muy conocida, cómo esta gente comenzó a murmurar. ¿Después de qué comenzaron ellos a murmurar? Después de tremendos, pero cosas maravillosas que Dios hizo al sacarlo, ¿no es cierto?, de Egipto. Habían cruzado, ¿no es cierto?, las aguas, el Señor había abierto las aguas, y aún así ellos iban llenos de su presencia, con cánticos y todo, porque en verdad cuando nosotros recibimos los beneficios de Dios, estamos alegres, ¿o no? Y le glorificamos y hacemos todas las cosas. Y fíjese que tanto es así que en el capítulo 15 del libro de Éxodo habían solo cánticos, porque habían visto que ¿no es cierto?, Dios lo había sacado de lo que ellos nunca pensaban, de la esclavitud. El Señor nos sacó a nosotros del pecado, ¿verdad? Nos tomó y nosotros le cantamos porque, ¡ay, la libertad que da dejar el pecado! Aunque a algunos les encanta el pecado, vuelven ahí, y aquí vamos a ver que no hay nada nuevo, porque también su pueblo que vivió esto, su amado Israel, su gente amada, su pueblo amado, siempre Él ha sido fiel. Siempre les da una salida. Entonces, lo primero que pensar, Dios no debilita el plan que Él tiene para tu vida. Si lo llevamos a este tiempo, para tu vida. Lo tuvo para su pueblo, lo tiene para su pueblo, lo vamos a ver algún día cómo Israel le va a conocer, pero para eso pasará mucha historia que nos narra en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Pero en este tiempo, Israel está muy lejos de lo que Dios quiere que sea su tierra.
pero aún así, Él es fiel. ¿Sabe qué? En el capítulo 1 vemos que Él es exaltado, es glorificado, ¿verdad? Dice así: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico. No solo Moisés, no solo el líder, sino que todos los que salieron de ese lugar y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Es decir, Él hizo justicia para su pueblo. Él defendió a su pueblo con grandes proezas ante sus ojos. No es que, como nosotros leemos la historia, imagínate tú en ese pueblo de Israel saliendo, ¿no es cierto?, sabiendo que te va siguiendo el enemigo, en este caso los carros del faraón, y lo único que ellos decían: nos van a matar, pero no, siguieron al líder que estaba ahí, tenía una dirección de parte de Dios, ¿verdad?, y obediente, y sacó este libertador a ese pueblo. Y cuando vieron las aguas, ¿y cómo cruzamos? Ahí les abrió también esas aguas y cruzaron ahí, y ahí vieron también cómo todos los carros, ¿no es cierto? Y ahora hay, por los adelantos, se ven las imágenes de los carros que están al fondo de ese lugar. ¡Wow! Porque todo lo que ha pasado, todo, el Señor lo saca a luz ahora a través de los adelantos científicos. Entonces, esto es así. Y sabe que, y en el 15, en el capítulo mismo 15, ¿no es cierto?, en el versículo 20, también vemos que la hermana de Aarón y Moisés dice lo siguiente: y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. ¿Dónde estaban? En el desierto. ¿Y había fiesta en el desierto? Ya habían cánticos, y también se nombra a la mujer, no solo al hombre, no solo al líder, se nombra a su hermana, ¿verdad? ¿Y qué hacía ella? También nos da un ejemplo de cómo se debe alabar a Dios, un ejemplo, ¿verdad?, de cómo hizo fiesta en el desierto y cómo las mujeres le seguían. ¿Ya? Y ella dice que llevaba un pandero. El pandero no es el que conocemos ahora. El pandero, ¿no es cierto?, estaba hecho de cuero y madera y no tenía esas cosas que hacen los sonidos, ¿verdad?, alrededor, sino que eran las manos que le hacían los sonidos. Imagínate las mujeres en eso, hermoso, ¿verdad? Hoy vemos, por ejemplo, las danzas no era el cuerpo ahí exhibiéndose, no era el llamar a la atención, era para glorificar a Dios, y eso se ha perdido en las iglesias. Porque mientras más bulla, mucho mejor, mientras más humo, mucho mejor, y mientras más baile en la iglesia, mucho mejor. Y le dicen danzas. La danza del Señor es la que sale del Espíritu. Amén. Y no para que te vean, no para exhibirte en la iglesia, no para marcar paso 1, 2, 3, media vuelta. No. Esas son danzas, ¿cierto?, añades de esa tierra, que no son malas, son bonitas. Pero no es lo que vemos aquí, como el espontáneo de las personas sale ante la presencia, ante la magnificencia de nuestro Dios. Y eso nosotros tenemos que saber claramente. Nada a nosotros nos impide alabar a nuestro Dios con el respeto que corresponde, ¿verdad? Y vemos, yo noté acá, ¿no es cierto?, algunas danzas, por ejemplo, la que hizo David cuando llevó el arca a Jerusalén. Era tanto su gozo que dicen que se sacó su ropa, ¿no es cierto?, y dice que ahí le danzaba. Él quería demostrar ese gozo, esa alegría. Unos le dijeron: mira cómo está loco, qué vergüenza que el rey está ahí. ¿Qué te importa? No digo con esto que te vayas a sacar la ropa, te estoy diciendo de que cómo va tan grande ese júbilo, ese gozo que te quebranta, ¿no es cierto?, y te saca todas las estructuras que tú estás sometido. A eso vamos, ¿verdad? Entonces vemos también
cuando la hija de la hija, ¿no es cierto?, de Jefté, ¿ya? Sale a recibir a su padre. Dime tú si no nos alegramos cuando un sobrino, cuando un hijo, qué sé yo, llega a la casa, o los nietos chiquititos, ¿verdad? O adultos ya llegan a casa y ¡wow! ¡Qué júbilo! Y nos ponemos contentas. Imagínate ella que llegaba a su padre. Entonces vemos cómo se expresa la alegría. Y así también hay otras que son las vírgenes de Silo, que también celebraron una fiesta. Entonces es un pueblo alegre. Y en ese tiempo, imagínate cómo estaría la alegría. Por un lado, ¿no es cierto?, Moisés cantaba. Por otro lado, esta mujer cantaba, alababa y llevaba a las mujeres. Uno dice, bueno, algunos dicen, ve que los hombres y las mujeres están separados. No están separados. Lo que pasa es que en esos tiempos ellos imitaban lo que habían aprendido. Acuérdense que ellos estuvieron con la cultura que había en Egipto, y ahí los hombres estaban en un lado y las mujeres están en otro. Es decir, hay una historia, hay una cultura. ¿Ya? Entonces vemos que el Señor nos quiere a todos unidos, a todos con respeto, para glorificarle a Él y no para dar gloria al que está por delante, o preocuparse, ¿no es cierto?, de hacer imitadores de lo que otros hacen también, porque Dios nos da diferentes formas. Pero siempre con respeto, con alabanza, con gozo, con instrumentos. Fíjate que nosotros vemos en todo esto que todas las formas de expresión que tuvieron, ya sea la danza, ya sea los cánticos que tuvieron ellos, fue porque Dios le había contestado, Dios lo había libertado, habían visto cosas maravillosas. ¿Acaso nosotros no lo hemos visto? Sí. Y es poquito, hay mucho más. Pero depende de nosotros, Él lo tiene. Entonces, todo eso expresa que cuando nosotros agradecemos al Señor, cantamos con todo nuestro ser, ¿no es cierto? Debe ser, expresa amor, dedicación y agradecimiento, aleluya. ¿Quién no tiene eso por nuestro Dios? Ellos también lo tenían. Entonces vemos que está dividido este capítulo 15 en cánticos de Moisés, en cánticos de María, pero llegamos a una parte que también lo tenemos todos, pues. ¿Ya? ¿Qué es eso? El problema de Mara. El problema de Mara. Las aguas de Mara. Y quizás alguno de nosotros está en las aguas de Mara en este momento. Pero te digo en el nombre del Señor, ten fiesta en el desierto. Ten fiesta porque la respuesta está. Ten fiesta porque el plan de Dios no es que vivas siempre exitoso, entre comillas, sino que realmente para valorar el éxito tienes tú que tener sacrificio. Tienes que sufrir pérdidas para tener ganancias. Si no, no te das cuenta. Si no, no te das cuenta. ¿Sabe que nosotros vemos en el versículo, ¿no es cierto?, 25, dice la palabra del Señor, ante la murmuración, ante la pregunta, ante la presión del pueblo, dice que le decían, ¿qué hemos de beber? ¿Qué hemos de beber? ¿Qué vamos a tomar? Miren, había hecho tremendo milagro Dios, tremenda expresión de su poder ahí al hacerlos pasar por esas aguas. Estaban de fiesta, pero tuvieron una necesidad de agua, tenían sed, ¿verdad? Pero fíjate que, y le preguntan a él, ¿qué hemos de beber? Nadie se acordaba de lo que Dios había hecho. Y sabe que eso no es solamente inherente en la historia del pueblo, el pueblo de Israel. Nosotros, muchas veces Dios nos da tremendas respuestas y se nos viene una tormenta, porque vuelvo a insistir, Dios nos prueba. En el darnos, nos da, pero llega un momento que Él empieza también a probar tu fe. Y más que tu fe, ¿le crees o no le crees?
¿O solamente un Dios para los tiempos buenos y lo demás todo porque, ay, no, Dios me dejó, Dios me abandonó, Dios quedó en silencio? Te digo, cuando está en silencio es cuando más trabaja el Señor. Porque está observando cómo tú estás y cómo te mueves en los momentos difíciles. Y así vas creciendo, así vamos creciendo. Y sabe, ¿qué hemos de beber? ¿Cuál pregunta le ha hecho al Señor? Tú quizás, Señor, ¿qué pasará ahora? Señor, te olvidaste de mí. Y caemos en otra cosa. Señor, nosotros te creímos, te servimos. Señor, no es justo que yo pase esto. De tú a tú. Y se te olvida quién es Dios. Y se te olvida que su plan, el plan perfecto, lo tienes para ti. ¿Sabe qué? ¿Y qué hizo Jehová? ¿Jehová le contestó? No le contestó. No le contestó, no le dio una explicación. Porque nosotros queremos que Dios nos explique. Queremos respuestas de Dios. Bueno, ¿por qué me haces esto, Señor? Y oramos, señores. Y no, Él es Dios. Cuando tú entiendes que Él tiene un plan perfecto, tú le sigues. Tú le buscas, tú le esperas. Porque cuando la luz de Dios está en tu vida, tú sabes que la oscuridad no tiene nada que hacer con nosotros. Y si hay pruebas y si hay circunstancias, no es porque Satanás esté sobre nuestro Dios. Es simplemente porque Dios está viendo hasta dónde es verdad lo que tú hablas. Señor, yo sé que tú me sustentas, nada faltará en mi casa, nada, y te falta algo, ay Señor, me estás castigando. ¿En qué te estoy fallando? No, el Señor te está probando si es verdad lo que tus labios dicen. Señor, yo estaré a la hora, sí. ¿Y qué pasó? ¿Y si yo no llego? ¿Y si ya me fui? ¿Y si me llevo a la iglesia en ese momento? ¿Dónde estás? Hay situaciones, sí, son entendibles, sí. Pero Él es el que ve. ¿Me vas entendiendo? Amén. Pero aquel que no tiene excusa ante el Señor sabe cada situación, tiene que hacer un mínimo esfuerzo, ni siquiera un gran esfuerzo. Amén. ¿Saben que cuando yo leía esta lección y ahí el Espíritu Santo, ahí donde estaba alabando hace unos minutos, me decía, habíamos muy poco temprano, ¿verdad? Me decía, ¿sabe? Dile que a las 7 de la mañana va a haber un bus aquí afuera y van a ir a pasear con todo pagado. Solo tienen que llegar y vas a ver cómo se va a llenar el bus. Así está el pueblo, así está la iglesia en general. Me hablaba referente a la iglesia. ¿Es mentira lo que está diciendo el Señor? No, es verdad. Bástate de mi gracia, lo que el Señor permite. ¿Sabe que ahí Dios mismo le dice a Moisés, le dice al siervo, le dice, cuando él clamó a Jehová, ¿a quién iba a clamar si tenía solamente a Dios? ¿A quién clamas tú? Cuando se te viene lo difícil, cuando, doctor, nada que hacer, banco, están cerradas las cuentas, préstamo, no califica. ¿Ah? Postulaciones a casa, no puede, me faltan meses para poder hacer eso, no puede. Todo no. Y cuando llegan esos no, cuando ya golpeaste montones de puertas, el Señor ha estado mirándote por donde partiste. Yo creo que si Él te dice, se acordó este cabezón o cabezona que yo soy el que tengo un plan perfecto para ellos. Si lo hubieses pedido a mí, te habría hecho esperar quizás. Porque no significa que Dios nos tiene que contestar. Amén. Te habría mostrado los caminos para hacer las cosas. Porque Él sí da respuesta, pero en su tiempo perfecto. Y no sea el último, sino sea el único, el primero. ¿Y Él qué hizo Moisés? ¿A dónde iba a ir? ¿Quién le iba a ayudar con ese montón de gente hablando, murmurando? Y yo me imagino, ¿te has dado cuenta? La murmuración.
Ya pues Moisés, lo trajiste hasta aquí. Y se olvidaron, en 3 días se olvidaron. 3 días se olvidaron. Quizás algunos de nosotros no esperamos ni siquiera un día y empezamos a quejarnos. La queja no puede ser primero que la gloria de Dios. Hay que buscarla el primero. Amén. No nos desgastemos. Y dice que Jehová le mostró un árbol. ¿Estaba atento Moisés? Sí, porque si hubiese estado ahí llorando, clamándole, Sí. pero no atento a lo que Dios le estaba mostrando. Le mostró, no le dijo, mira, ahí hay un arbolito, mira, 1, 2, 3, no sé, en el desierto es difícil, pero pongamos un poquito de imaginación ya, el árbol a lo mejor. Ya, algunos dicen, estudiosos, que dicen que representa la cruz de Jesucristo, que sacó todo dolor cuando cayó al agua, que limpió las aguas. Pero esos son estudios. Y aquí en la palabra dice, y Jehová le mostró un árbol, uno. ¿Y qué hizo Moisés? Ya pues Señor, ¿qué hago con esto? Él entendió el mensaje. Claro. Él no le dijo, ¿y qué hago con ese árbol? ¿Cómo lo corto? ¿Cómo lo hago? Vamos más allá. No, Dios me lo mostró, ahí está la respuesta. Yo lo arranco, no sé cómo lo habrá hecho. No sé de qué porte sería el árbol, no lo sé. No lo dice la palabra. Pero si Dios lo puso como respuesta, es porque la respuesta estaba y sí se podía hacer. No le dijo a los demás, dile al pueblo que te ayude. No, la tarea se la dio al líder. La tarea se lo da al padre de familia. La tarea se lo da al que está por delante en diferentes áreas que Dios lo tiene. Oye, ¿qué hago? Fíjate que me llegó una persona con esta problemática a la clínica. Que tú eres el médico, tú eres el preparado. Tú sabes la dirección y si le preguntas a Dios, esto es lo que tienes que hacer. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó ¿a dónde? ¿Había agua o no había agua? ¿Cómo estaba esa agua? Amarga. Y ahí vamos a ver otras cosas un poquito más adelante. Y dice que las aguas se endulzaron. Wow. Las aguas amargas, mara, significa amargo, amargura. Cuando el Señor llega a la vida de un hijo, llega a la vida de una persona, se endulza lo que antes te amargaba. Tiene respuesta a lo que antes no tenía. Amén. Y no solo eso, hay muchas cosas más. Qué maravilloso. Se limpiaron las aguas. ¿Fuiste limpio cuando conociste a Cristo, cuando realmente lo aceptaste? Amén. Amén, ¿no es cierto? Amén. Pero ahí empieza la tarea. Ahí empieza la tarea y no es fácil. Porque la tarea tiene procesos permitidos por Dios. ¿Creces o no creces? ¿O usas Pampers desde que naciste hasta los 70, 80 años? ¿XXL? O simplemente al año en lo normal ya empiezas a dejar los Pampers y empiezas a avisar. Y eso es lo natural, en la vida natural, en lo espiritual es lo mismo. ¿Usas Pampers? Es una pregunta nada más. Aquí habíamos puro adulto. Aleluya, sí Señor, gracias por la pregunta. Esto está fuera de así es Dios. Y dice que, pero ahí ¿qué hizo él? Cuando le echó las aguas y las aguas se endulzaron, les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Es decir, no solo le dio agua, no solo limpió las aguas, no solo ordenó, no solo puso el árbol, no solo lo sacó de las tierras de esclavitud, no solo eso, los acompañó en el día y en la noche, recuerden ello.
no le hizo pasar frío, no le hizo pasar calor, sus ropas crecieron con ellos. ¡Wow! Hay tantas cosas que vivieron, los alimentó en el desierto. Entonces, dime tú una cosa, pero ¿qué hizo primero? Dice que le dio estatutos y ordenanzas, y eso es lo que al pueblo no le gusta. Eso a lo que su pueblo no le gusta y a la iglesia menos, ¿no? Es que estamos en una época de la gracia, entonces todo el Señor lo recepciona y dice, no, está bien, te aviso, estamos en el tiempo de la gracia. No es así. No es así. Y dice, hay estatutos, hay ordenanza, y el que no entiende, no entiende. Yo te digo que por mucho que uno pueda querer al otro, si no está así, directo con Dios, conforme a sus ordenanzas, conforme a sus estatutos, porque quien las da es Dios, y como Él las ha dado, Él te da los tiempos en su misericordia a cada uno en nuestra vida, ¿no es cierto?, para que tú vayas sacando, tú decidas que Dios te saque lo que está en ti. Esa frase como, a mí nadie me cambia, esas frases que yo las sé así, eso es orgullo, y el orgullo viene de Satanás. Entonces la pregunta sería, en verdad, ¿quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? O estás dispuesto o no estás dispuesto. Y si no estás dispuesto, no eres parte de la familia de Cristo. Y esta palabra, yo sé que es fuerte y muchos la escuchan por internet, pero es tiempo de decisiones. Dios ya lo hizo todo y que sigue haciendo, sigue hablando, sigue llamándote, sigue confrontándote. Y la pregunta es, ¿quién es tu padre? ¿Estás dispuesto a seguir las direcciones en el silencio de Dios? ¿Estás dispuesto a pagar un precio? ¿Estás dispuesto a no murmurar? Porque en las iglesias lo que más hay es murmuración. Y es el cáncer de la iglesia, como fue el cáncer del pueblo de Israel. Pero ¿cómo nos vamos a entender? Y sabe que allí nos prueba. Tú dices esto, a ver, vamos viendo pues. ¿Vas a ser capaz de cumplir mis estatutos? ¿Te vas a poner como propósito de tu vida, iglesia, si eres salvo? ¿Vas a cuidar tu salvación? ¿Quieres ir a vivir la eternidad con Él? Sí, aleluya, amén. Y empiezan todos los saltos y los gritos, y no hay uno salvo en alguna iglesia. Se engañan a sí mismos. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, y hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, mira esto que nos encanta, ninguna enfermedad de las que envié a Egipto te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Es increíble cuando nos hablan de sanidad del espíritu y del cuerpo, los amén salen espontáneos, ¿no? Amén. Sí. Pero cuando Dios te dice que hay que cumplir sus estatutos y reglamentos, hay silencio. Porque Dios te confronta a tu realidad. A tu realidad. Tú quieres esto, pero tienes que cumplir esto otro. Yo pongo el agua, yo endulzo, yo limpio. Uso un instrumento, Moisés. Y te digo una cosa, si estás en la iglesia, eres un instrumento de Dios para estos tiempos. Y Él quiere ponerte donde están las aguas de Mara. Donde hay aguas amargas, donde hay amargura, donde hay restricciones así
en tal forma que la gente cree que ya eso es toda la vida, vivir en amargura de una a otra. Ay, antes estaba peor, ahora estoy peor que antes, pero es lo que me tocó. No es lo que te tocó. Ese no es el plan de Dios. Dios no nos creó para venir a sufrir esta tierra. Al contrario, Él lo hizo para que le alabemos. Y alabar es gozo, alegría, a pesar del desierto que tú puedas estar. Pero depende de ti. Depende de ti. ¿Sabe que hay cosas que uno a veces dice, Señor, pero ¿por qué me pasa eso? Bueno, te pasó. Pero no te vas a quedar ahí. Nosotros hacemos toda la semana, el día viernes, ¿no es cierto? Damos gracias a Dios por lo que Él hizo esa semana, sin olvidar el pasado. Pero ¿acaso no hay nada que haya hecho esta semana? Si es un Dios de milagros y de misericordia diaria. En las cosas pequeñas glorifiquemos a nuestro Dios, por cierto, que las grandes también, y en todas. ¿Sabe qué? Nuestro Dios, el pueblo murmurando, un líder ahí dando oído, ahí intercediendo ante el Señor le muestra algo, pero Él estaba atento, y esto es para todos, no solo para el líder. Eres un hijo de Dios y debes estar atento a las indicaciones que Él te da y obedecer. Y decir, wow, ¿en qué estoy mal? ¿Por qué este plan de Dios no me resulta en mi vida si Él quiere lo bueno para mí? ¿Y por qué todo me sale mal? ¿Qué pasa, Señor? El Señor te está probando. Está tu dependencia con Él, le crees a Él, pero en realidad, ¿qué estás haciendo tú para recibir la bendición que Dios te tiene? Es tan fácil como eso. Si Dios no habla en otro idioma, Dios habla clarito. Fíjate que nosotros debemos entender que Dios no contesta de inmediato. ¿Se acuerdan ustedes esa parte de Moisés cuando él subió, ¿no es cierto?, al monte? ¿Ya? Y Dios, ¿cuándo le responde? Al séptimo día. Lo tuvo 6 días esperando. Que pueden ser 6 años, pueden ser 6 meses, pueden ser 6 horas, 6 minutos, 6 segundos. Pero Dios hizo esperar. El silencio de Dios es lo más maravilloso, porque Él está preparando, wow, una bomba que va a removerte completa, pero tienes que tener la paciencia de esperar. Él lo dijo, Él lo hará. El plan es perfecto para tu vida. Amén. Y se va a cumplir, pero se va a cumplir en la medida que tú seas obediente, en la medida que te dejes moldear, en la medida que realmente te saques el ropaje viejo. Que empieces a vivir la santidad, empieces a vivir gozándote. ¡Wow! Es que esto, que no. Gracias a Dios por esta vida. Gracias que hay propósito. Gracias que tú me sigues hablando. Gracias, Señor, porque existo. ¿Sabes, Señor, cuántos quisieran en este momento seguir viviendo para servirle a Él, no para otras cosas, para servirle a Él, y el Señor se lo está llevando? Y nosotros que estamos en esta tierra seguimos quejándonos como el pueblo de Israel. Aprendamos, hermanos, aprendamos. Dios se puede tardar en contestar. A veces los años se hacen muy largos. En el año tanto, el Señor me prometió tanto. El Señor esto, y se va a cumplir. ¿Cuándo? Cuando tú estés preparado. ¿Cuándo? Cuando el Señor vea que tú aprendiste las lecciones. ¿Cuándo? Cuando no pierdas la bendición. Esos son los tiempos de Dios. Dejemos de quejarnos, dejemos de ver todo esto, y vamos a ir a una lección, ¿no es cierto?, que está también en el libro de Ruth, capítulo 1, muy conocido, que es de Mara. Pero ahora ya Mara no lo vamos a llevar a las aguas, lo vamos a llevar lo que significa en una mujer, ¿verdad?, en un ser humano. Vamos al libro de Ruth, capítulo 1. El libro de Ruth, capítulo 1. Después
Estamos buscando la palabra de Dios. Ruth, capítulo 1. Nos habla de una historia maravillosa, hermosa. Hermosa, en verdad. Nos habla de la historia de una mujer que salió junto a su esposo Elimelech. Y ella se llamaba Noemí. Noemí era su nombre. Amén. Amén. Y fíjate que salió de su tierra esta mujer Noemí, cuyo nombre significa dulzura. Significa placentera. O sea, de esas personas que te encanta acercarte, ¿no? Y dice la palabra lo siguiente. Y ayer lo conversaba también con mi hermana. Y cómo Dios está hablando también a su pueblo, a su iglesia. No te muevas de la tierra donde Dios te ha puesto, te ha plantado. Y lo conversamos y Dios está hablando sobre ese tema justamente porque algunos profetas, el Señor está llevando este mensaje de que si Dios te puso en una tierra determinada es porque en esa tierra tú vas a crecer, en esa tierra vas a ser bendecido, aunque estén viviendo tiempos malos. Hoy en día vemos a muchos extranjeros en nuestro país, ¿verdad? Sí. Y eso, y no solo en nuestro país, mundialmente. Porque en los tiempos malos, en que vieron que no había respuesta, en los tiempos difíciles, vieron otras salidas, vieron que allá, ese país, podemos nosotros tener lo que acá no tenemos. Y empezaron a moverse. Y hoy en día todos los países, la gran mayoría, le cierran las puertas. Y vemos madres llorando con sus niños. No sé si a ti te duele el corazón, a mí me duele. Gente que no quiere para comer. El país no les puede recibir porque ya también tienen una cantidad de extranjeros que ya no pueden. Los que son dueños de esa tierra, por así decirlo, los que nos han movido de esa tierra, se sirven de ellos, los explotan. No estoy hablando de la delincuencia, que eso es otra cosa. Eso es el espíritu que está moviendo el mundo ahora en general, no solo los extranjeros. ¿Ya? Pero, ¿qué está pasando? Hoy el Señor en estos tiempos te dice, soporta el tiempo que estás viviendo en tu tierra. ¿Estamos en tiempos malos? Estamos en tiempos malos, pero hay promesas. ¿Hay promesas para Chile? Amén, amén. Amén. Hay muchos chilenos que se quieren ir del país. Y así empieza el éxodo de su tierra, de donde no debieran salir, por ver cosas mejores fuera de la frontera. Pero Dios está diciendo, lucha por lo que Él te ha dado y soporta los tiempos malos. Fíjate que esta mujer que vivía con su esposo Elimelech, con el cual se amaban, ¿verdad? Y junto a sus hijos, se movieron. ¿Por qué se movieron de la tierra donde estaban? Se movieron porque estaban los tiempos malos, no había para comer, había escasez. Entonces vieron y se fueron a la tierra extranjera, que es la tierra de Moab. Pero donde ellos estaban era una tierra bendecida por Dios. Pero vieron una tierra enemiga que sí les daba lo que no tenían en esa tierra. Habían promesas en esa tierra, habían promesas. Dios los tenía ahí. Pero sin embargo, humanamente dijeron, estamos mal aquí, mejor nos movemos, mejor nos vamos. Es muy diferente salir de un lugar de esclavitud,
¿verdad? Y que Dios los libera, Dios los sacó. Pero cuando Dios te pone en un lugar, te pone en una tierra, ahí tú debes crecer y debes soportar los malos tiempos, creyendo que aquel que tiene promesas, sí se van a cumplir. Fíjate que se fue esta mujer, murió el esposo, pero ella salió de esa tierra, de su tierra, me imagino yo, cuando se iba, se despedía de su gente, se despedía de todo de donde ella se crió, donde su esposo, sus hijos, ¿verdad? Y ya que les vaya bien, etcétera, etcétera, y empezó a moverse a una tierra que nunca Dios le había dicho que se moviera, sino que estuvieran allí, en la tierra donde Él bendecía, donde Él estaba, y Él permitió tiempos malos para probar también a los que decían creían en Él. No siempre los tiempos son buenos también. Dios permite los tiempos malos para que valoremos lo que tenemos. Y fíjate que esta mujer se va como Noemí, se va como la placentera, la agradable. ¡Wow! Un amor de mujer, con sus chiquillos y con su esposo, siguiendo a su esposo, ¿verdad? En lo que él buscaba, en sus necesidades, y se olvidaba que donde estaba habían promesas y que había que soportar el tiempo malo. Fíjate que murieron los hijos, murió el esposo, murieron los hijos. Los hijos ya estaban grandes, tenían nueras, no tenían nietos hasta ese entonces. Y partieron. ¿A dónde se fueron? ¿A dónde volvieron? De nuevo a la tierra de donde habían salido, donde estaban las promesas, porque las promesas de Dios se estaban cumpliendo en ese lugar. Entonces no olvidemos, cuando hay una promesa y un plan de Dios, sí o sí se va a cumplir para tu vida, en el área que sea se va a cumplir. Dios lo dijo, Dios lo hizo. No es que lo hará, lo hizo. Pero nosotros debemos tener la paciencia de esperar el silencio y vivir los tiempos difíciles. Porque si hay promesas de Dios, ¡wow! La fiesta es grande, pues, ¿o no? Y se dio el trabajo de irse a otro país, perdió a su esposo, perdió a sus hijos, quedó con dos nueras. Una le siguió, ¿no es cierto? Que fue Ruth. Y ya sabemos que de ahí partió, ¿qué? La familia de Jesucristo. Mira, tremenda bendición. Y dice, ¿y por qué volvieron? Porque dije, oh, le llegó la noticia, aquí estamos mal, perdí todo. Y, ¡ay, volvamos! ¿No había sido mejor esperar en su casa, en su lugar donde estaba? Y soportar los tiempos malos porque Dios estaba con ellos. Y esta mujer volvió derrotada, triste, ya no era Noemí. ¿Sabe qué tremendo eso? Porque llegaron ¿a dónde? A Belén. Llegaron a Belén y sabe, dice que la ciudad se conmovió a verles. Oye, mira cómo viene. ¿Te acuerdas cómo se fue? Llena de ilusiones, llena de gozo, alegría, pero dejó el lugar de bendición. Y yo te digo que a veces hay cosas que se nos presentan a nosotros que se ven, pero ¡wow! Y uno dice, no, esto es muy poco, no es para mí, aquí me muevo. Pero si no tienes la dirección de Dios, no te muevas, no dejes tu tierra, porque ahí vas a ser prosperado. De ahí el Señor te saca. Y dice, anduvieron con Ruth, que fue la otra nuera, volvió a su vida antigua, pero Ruth, como ella le habló de Jehová, le habló de Dios, de este Dios, ella se interesó y no quiso dejarla sola. Había un amor muy grande entre ellas, que es el ideal entre la suegra y las nueras. Pero nosotros a veces decimos, no era para mí.
Y la nuera no sé qué dirá de la suegra, pero que algo dirá. ¿Ya? Entonces, pero ese no es el ideal de Dios, también ese también es un temazo, ¿no? El ideal de Dios es que haya una buena relación. ¿Ya? Pero, bueno, no era quizás. Entonces, y ella le respondía y dice, entraron a Belén, toda la ciudad se conmovió, hoy en el versículo 19, por causa de ellas. ¿No es esta Noemí? Oye, ¿no es ella? Estaba irreconocible. De la mujer que salió llena de sueños, llena de ideales, ¿no es cierto? No, esta tierra está muy mal, vamos a otra. Despreció Belén, despreció la tierra de bendición donde Dios les tenía. Es decir, no te muevas si el Señor no quiere moverte. Si el Señor te quiere mover, te va a mover, aunque tú no quieras. Para que obtengas, ¿no es cierto?, la bendición que Él quiere darte. Pero si no es plan de Dios, quédate donde estés y soporta todo lo que tengas que soportar. Así es. ¿Y qué hace ella? Dice en el 20, que le respondía, no me llaméis Noemí. Sí. ¿Sería la misma voz que cuando se fue? No. Sin fuerza, sin sueño, sin marido, sin hijos, sin parentela, Sola. iba con su nuera, porque Dios nunca deja solo. Ese otro detalle, Dios siempre te pone al lado a alguien que te acompañe en tu caminar. Y no en multitud, a veces uno. No es como el Facebook, tengo 1 millón de amigos, no. Uno, suficiente. Ahora, si te quiere dar más, bien. Pero si tienes, cuídalo. Y dice, y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino, llamadme Mara. Amargura. Pero era la amargura misma viviendo. Yo me imagino caminando. Cuando una mujer está amargada, un ser humano está amargado, no va mirando al cielo así, ¡ay, qué lindo! ¿No? ¿Cómo caminamos cuando estamos tristes, cuando estamos luchados, cuando perdemos la esperanza? Mirando los zapatos, si es que tenemos zapatos, porque a lo mejor estamos quebrados, no tenemos ni zapatos. ¿Me vas entendiendo? Sin esperanza. Dios no quiere un pueblo sin esperanza. Dios no quiere una iglesia sin esperanza. Por eso dice, no te muevas de mi estatuto, no te muevas de mi mandamiento, quédate en mi presencia y espera el tiempo perfecto que yo lo tengo para ti. Puedo tardarme años, porque mayor va a ser la bendición. Y te puedo bendecir en un día, y puedes tú estar pensando y a la bendición te la entrego. Eso queda a la autonomía de nuestro Dios. Pero debemos creer en el momento difícil, creer cuando estamos en el desierto, creer cuando parece que todo está cerrado. Debemos creer, aleluya. Y dice, le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, es decir, amargura, porque grande la amargura que me ha puesto el Todopoderoso. ¿Se la puso el Todopoderoso la amargura de ella? No, ella se buscó esa amargura. Dios no quería que estuviera así. Las malas decisiones nos llevan a pérdidas, cuando debieran ser ganancia en las manos del Señor. Y dice aquí, yo me fui llena. Reconoce, yo me fui llena. Yo no sé tu historia, pero hay momentos tan lindos y que estamos llenos de su presencia y salimos y perdemos todo, ¿o no? Sí. Lo perdió Dios, es culpa de Dios, es culpa nuestra. Y pone ella, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Dios no quiere nada que traigas del otro lado. Hay que volver con manos vacías para llenarlas, ¿no es cierto?, de bendición para otros, ni siquiera para ti, porque Dios te bendice para que tú bendigas. Nada de lo que tú tengas, que es mal habido, que es por mentira, que es por engaño, que tienes un corazón no bueno para dar, sino que lo das porque para que no digan nada o para ser visto, no sirve. Con las manos vacías vengo, Señor, a ti.
vengo con un trabajo, no estoy hablando de lo que tú haces para el reino, de lo que tú haces en el Evangelio, que es nuestro trabajo. Por eso no podemos estar con las manos vacías. Tiene que haber un trabajo para presentar diariamente al Señor. Pero sí con manos vacías cuando tú traes cosas que no deben estar ante su presencia. Y ahí el Señor te empieza a llenar. Ahí te empieza a llenar. Dice, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? ¿Por qué podrían llamarme dulzura? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. ¿Aflige el Señor? Sí aflige. Sí aflige. No sé qué me pasa, no sé. Y sabes que estás mal, pues. Sabes que hay cosas, decisiones en la vida que no has tomado. Te has excusado toda tu vida contigo mismo creyendo que a la gente le importa. A la gente no le importa, hermana. A lo que le importa realmente es a Dios. Es el que juzga, es el que te usa, el que te llena tus manos, el que llena tu vida, el que abre camino, el que te dice, mira, despierta, vuelve a mis mandamientos. Guarda los mandamientos para que seas bendecida. Y mi plan se cumple en ustedes. ¿Sabe qué importante? Nosotros tenemos que estar atentos a que el Señor diga, mira ese árbol, mira lo que tengo ahí. Y no decir, Señor, ¿será para mí o será para los que están allá? Es para ti. Pero para el árbol no basta con que te... ¿Qué habría pasado si Moisés hubiese quedado mirando el árbol ahí y no actuara? Las bendiciones hay que arrebatarlas, hay que luchar y hay que cuidarlas, porque son de bendición de parte de Dios y se multiplican en todas las áreas. Dice que ha vuelto con las manos vacías. ¿Y por qué me llaman Noemí si prácticamente Dios me trae en esta situación? Y dice en el 22, así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Llegó al desierto, estaba todo listo para la siega. El Señor le dice, mira, te tengo todo esto preparado. Ya no va como dueña de la tierra, sabemos la historia, ¿verdad? Que ya tuvo que ir a trabajar y todo, pero ahí Ruth conoció a su esposo y de ahí vienen, ¿no es cierto?, los inicios de Jesucristo. Amén. Amén. Pero la amargura no se quedó como Mara toda la vida. Ella al ver todo esto, Dios le mostró que siempre estuvo con ella y siempre la estuvo esperando y siempre le tenía ahí preparado algo. Nunca se imaginó algo tan maravilloso, ¿no? Nosotros no alcanzamos, realmente no alcanzamos a valorar y ver lo que Dios tiene para cada uno de ustedes. Pero está esperando que tu Mara la dejes atrás. Está esperando que tomes las decisiones correctas. Está esperando que tú esperes el tiempo correcto. Está esperando que te dejes de excusar ante su presencia. Está esperando que valores la tierra donde te tienen. Está esperando que tú entiendas que eres un obrero de la viña del Señor. Está esperando que eso que te ha entregado en tus manos lo entregues con amor. Está esperando tu sacrificio. Está esperando realmente que, Señor, que te acuerdes que un día le dijiste, heme aquí, Señor. Está esperando realmente ver el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Está esperando, porque cuando eso pase, hermana, el Señor llama a su iglesia. Y estoy hablando de iglesia. Está esperando por misericordia, porque si el Señor viniera hoy, quizás ninguno de nosotros tendría poder. Quizás, o uno, o dos, no lo sé. Dios sabe. Él sabe. No lo que nosotros presentemos como currículum, sino que Él sabe cómo estamos en verdad.
Y si en este momento el Señor se parara frente a ti y te mostrara una foto de cómo Él te ve, quizás saldrías arrancando. Pero el Señor sí nos está mostrando una foto. No una foto, está mostrando este espejo. Y que sí se puede. ¿Tú podrías decir que cumples con esto? ¿Tú podrías decir que esto te guía tu vida? Eso está esperando Dios. Dejemos de ser mentirosos. Dejemos de serlo. Recuerde que Él viene por la novia. Deja de quejarte en el desierto. Mira lo que le pasó a Israel. Mira con la simpleza que Jehová contestó. Mira cómo hubo un líder que le creyó y ese líder creyendo no pudo conocer la tierra prometida, porque también falló. Yo no sé en qué está fallando a Dios, pero en esta mañana yo te digo, cuida la tierra donde te tienes. Da gracias por la cama que tienes. Da gracias por el alimento que tienes. Da gracias por un día más de vida. Da gracias por la familia que te rodea. Da gracias por todo, Ay, pero si eso lo tienes, da gracias porque tú lo tienes, porque otros no lo tienen. Pero no solo eso, hermano. No vivas solamente, da gracias por lo que tienes. Da gracias por lo que no tienes. Porque es muy fácil hacer como el pueblo de Israel. Fiesta, alabanza, baile, danza. Dios cumplió. Pero le vino el tiempo que los llevó por el desierto y los probó en aguas amargas. Y Él tenía la respuesta, tenía el árbol, tenía todo. A nosotros, para que nosotros fue la cruz. Lo tenía todo, cuando no había nada. No nos olvidemos de ese momento. Cuida tu tierra. Cuida tu tierra, cuida tu casa, cuida tu hogar, cuida tus relaciones. Cuida cada día, porque mañana puedes no tenerlo. Y cuando no lo tengas, recuerda esta palabra. Tiene que haber fiesta igual. Igual debes alabar, igual debes danzar, e igual esperar el momento justo, que tal vez sea el día 7 que pasó con Moisés, para revelarse a tu vida el plan perfecto que tiene. Amén. Amén. El Señor le bendiga. Esta ha sido para la palabra de Dios, para nuestra vida, y su fidelidad es eterna. Así.